del amor de Cristo. Así es que hoy quiero avanzar, y el domingo pasado estuvimos hablando sobre algunas evidencias que hablan acerca de este conocimiento, cómo es evidente cuando alguien actúa en la base del conocimiento, cuando alguien toma determinaciones cruciales. Lo estuvimos viendo a la luz de la vida de los padres de Juan Bautista, como Zacarías, su esposa Elizabeth, saben desde las ascuas, es decir, desde las aguas de este bebé que estaba en el vientre, ya sabían por la dirección angélica, por la iluminación divina, cómo iban a dirigir en el camino. No improvisan, sino que van desenvolviendo este marco, este rollo de la voluntad de Dios, a partir de que Juan es llamado Juan, pero la costumbre y todo decía que debía llamarse Zacarías. Sin embargo, Juan era el nombre fijado por Dios para anunciar su propósito. Y Juan, en su nombre más esencial, de esa raíz significa es lo que Dios dio, es el regalo que Dios entregó. Juan representa una contracción, para aclararlo, como el don de Dios. Es algo dado por Dios, tiene un derivado que es Jehová ha hecho gracia, ha manifestado su gracia. Y está claro que Juan es el último de los profetas del Antiguo o del primer testamento, del primer pacto. Hay quienes dicen ya no hay más profetas porque Juan fue el último de esta economía antiguo testamentaria, porque él venía como el que ya cumplía el plan de la consideración y presentación y representación de Cristo, cuando él dice aquí el Cordero de Dios que quita, y él es un don de gracia, y allí llega la economía. Y por eso se dice que Juan, entre los hijos de mujer, no había alguien mayor a él. Pero entre los nacidos del reino, ¿por qué? Porque Juan no entró en este sistema del reino, porque él perece antes de que Cristo haya muerto. Desde luego no quiere decir que él no está en la gracia, ni está en el plan y eterno propósito de Dios, sino que en esta economía dada a los hombres, Juan no participó, porque él tenía el ministerio es decir, él lo que estaba haciendo era recomendando, el ministerio de la recomendación. Pero ahora he querido ir hacia el otro extremo de cómo uno puede, a la luz del conocimiento de Cristo, manifestarlo, ver evidencias del conocimiento desde la realidad de que lo tengo. Pero también hay evidencias de cuando no se tiene. Y cuando no se tiene, está claro que la palabra que yo anduve buscando para decir esto es solamente decir que cuando el conocimiento de Dios, cuando el conocimiento de Cristo no opera, no se hace manifiesto en la vida por no tenerlo o por haberlo ignorado, lo que sucede es una tragedia. Es trágico. Entonces, yo sé que aquí están conmigo personas muy importantes, personas que nos conocemos hace mucho tiempo, pero hay personas que han mantenido su ruta, su camino, a pesar de cuantas cosas, pero también hay personas que dentro de su corazón saben que hay situaciones que les han distanciado, que los han desmarcado del camino que ya está trazado, y bien saben que tienen que volver a él y que tienen que retomar ese camino. Y yo creo que la palabra que estamos usando no es exagerada. Yo sí quiero decir que es trágico cuando realmente este conocimiento no se tiene. ¿Qué es lo que se produce? Una tragedia. Y no queremos, como dije, ni desvalorar, ni tampoco queremos exagerar. Pero yo sí quiero que juntos podamos ver la tragedia de que se produce cuando nosotros obviamos el conocimiento de Dios.
Es muy posible que ya hayan personas sintiéndose examinadas dentro de su corazón. Es bien probable que esta palabra tragedia nos ayude a todos. Y no estamos solo para señalar a personas, sino para que nosotros nos veamos reflejados, porque desde el punto de vista de lo gramático, desde el punto de vista es decir, desde la palabra misma, dramático, una tragedia era una obra de arte, era una obra dramática sobre asuntos muy serios, y esto es muy antiguo. La tragedia era una especie de comunicación o especie de que hacían los dramaturgos, o sea, los que eran directores de películas o directores de cine, o allá en los inicios de cuando se comenzaba el teatro. La tragedia era una especie de función en la cual los personajes que eran muy nobles, eran ilustres, y ellos protagonizaban cosas importantes, pero eran conducidos por una gran pasión, pero que esta obra siempre terminaba con una gran fatalidad, aún desde cualquier fuera del escenario. Entonces, la tragedia lo que trataba de comunicar era una reprensión, una exhortación, con el fin de que el espectador entrara en un plan de purificación propio. Podría ser desde su enfoque moral, desde el enfoque de tener una buena comunicación social, de mejorar sus comportamientos. Hay gente que es antisocial, hay gente que es antipática, y mientras no vean algo así que los exhorte, que los impacte, no hay cambio. Entonces, esta mañana yo he querido que veamos en la carta a los Gálatas una proyección trágica de cómo Pablo está señalando las acciones de una comunidad de fe llamada Gálatas o Galacia. A estos Gálatas, a quienes Pablo dirige esta exhortación, Pablo ya considera que ellos han caído en una tragedia llamada hechizo. Cuando él, en el primer verso que va a aparecer ahí con la ayuda de mi hermano Byron, Gálatas 3, verso 1, vamos a tratar de ir viendo hasta el 5, pero vamos a ver el verso 1, es trágico. No les dice ni amados míos, no les dice amados de tal, y no menciona personas en particular, sino que hace una expresión casi despectiva Pablo cuando dice: pero, oh Gálatas, y habla de esta expresión insensatos, que también lo vamos a ver después. Él dice en algunas versiones, como la Nueva Traducción Viviente, la pregunta es: ¿hay Gálatas insensatos? ¿Hay Gálatas torpes? ¿Hay Gálatas, dice la versión América, la versión universal de la Biblia católica, dice Gálatas estúpidos? En otras palabras, para Pablo ha pasado una tragedia. El escenario es trágico, y uno quisiera que lo viéramos desde otro ángulo. Cuando veamos, por alguna razón, tengamos que pasar por acá, como la ley ha sido ya, es decir, ha sido supuestamente desplazada por el conocimiento de Cristo, pero el no mantener firme este conocimiento, el no mantenerse aferrado a la verdad presente, el no considerar la realidad de Cristo en la comunidad de Galacia por la predicación del Evangelio, para Pablo era una tragedia, y esa tragedia se produjo para Pablo en una manera de hechizo. Por eso yo estoy titulando nuestra plática La tragedia de un hechizo, porque la pregunta de Pablo es, después de decir insensatos, tontos, ¿quién los idiotizó? Es la expresión ¿quién los hechizó? ¿Quién hizo para ustedes un embrujo? Y yo he leído lo suficiente, se los digo de todo corazón, en el sentido de la responsabilidad para ocultar
he leído comentarios, he ido sobre revistas, he leído diferentes comentarios de Biblia, he leído muchas fuentes para saber si esta es la verdadera connotación. De hecho, la palabra hechizar se la he puesto ahí para que usted pueda escribirla y usted también puede investigarla. Es el término griego baskaino, que es quien ha hecho para ustedes una operación maligna, quien ha echado un conjuro, quien les ha maldecido, quien ha hecho un encantamiento. Esto es lo que Pablo quiere dar a conocer a los Gálatas. ¿Quién los hechizó? La palabra hechizar es baskaino, que es una creencia popular de un poder maligno. Y a nosotros no nos cuesta mucho esto, porque nosotros procedemos de comunidades donde esto ha existido mucho. La hechicería, centros de consulta, de adivinación, donde tuvimos mucha cultura, de donde venían hasta personajes raros. La mujer esta que le llamaban la ciguanábana, la cegua, se hablaba de unos enanos que le llamaban los duendes, los hipitales. Trágico. ¿Cómo es posible? ¿Cómo han ido avanzando en esta situación? Pablo dice, ¿han conocido a una persona embrujada? Y yo me acordé, sí, yo he conocido a personas que han estado bajo un poder de un hechizo. Y la mayoría de nosotros, yo creo que todos hemos tenido una experiencia o propia o cercana de personas que han estado bajo la influencia de un hechizo. Personas que no han podido tener una determinación firme para tomar una decisión. Yo he conocido de personas que han logrado tener una relación sentimental a punta de un hechizo. Mujeres que han hechizado al hombre de sus sueños y lo controlan a base de un hechizo. Hombres que usan mecanismos para poder aprovecharse de una dama y lo hacen a través de hechizos. Esto es un control utilizando las tinieblas, como dice aquí el comentarista, usando un conjuro, como entre los gentiles. Esto era muy común y esto ha sido nuestra cultura. En toda Latinoamérica tenemos una cultura. De hecho, yo he estado en algunos lugares de Sudamérica donde la pachamanca, donde esta práctica de muertos. Con mi esposa estuvimos en un lugar que se llamaba Purmamarca, donde los cerros son tremendas caminatas que hacen la gente y hacen procesiones enteras, llevan lo mejor de las frutas. Son lugares. Para Pablo esto es trágico, es una tragedia lo que ha sucedido con ellos. Y es triste, caminando controlada por poderes ajenos a su voluntad. Está controlada por influencia satánica. Dice no querer hacer aquello. Y hay algo que no lo deja. Hay algo que no le permite ejecutar lo que podría ser su voluntad más centrada. Hay una hegemonía. Y Pablo está diciendo que el no actuar bajo el conocimiento que proviene por la fe en el Hijo de Dios es una hechicería. Volverse atrás. Para Pablo, que los Gálatas siguieran creyendo en el cumplir la ley, para él era un hechizo, ya que había sido presentado a ellos el poderoso evangelio. Tanto es así que Pablo dice,
a ustedes, a quien ha sido presentado tan claro Cristo crucificado. Pero Pablo, el evangelio sea de voy a hacerlo, y yo sé que estoy hablando a personas esta mañana que están con la intención, porque ya conocen el camino y saben que es por la fe en el Hijo de Dios, pero no dan el paso porque hay un dedo amenazando, hay una ley que les está diciendo no son dignas, no son dignos, y están atrapados. Y Pablo, para Pablo, si quiere, exceptúeme a mí, pero Pablo está diciendo, esto es una tragedia. Cristo crucificado, tan claro como si hubiesen estado en el momento de su muerte, hayan vuelto atrás. Pareciera que este es un día de reconciliación. No, este es un día de volvernos al conocimiento de Cristo, porque es trágico cuando alguien tiene el conocimiento, pero su caminar está tan distanciado de ese conocimiento. Sus decisiones son abruptas, sus decisiones son terribles. Voy a decirlo, sus decisiones son trágicas y sus decisiones van acercándolo cada vez a un abismo más profundo, más profundo. Llega un momento en que parece que la persona grita desesperadamente desde el universo de su interior y parece que nada logra alcanzarlo. No hay cuerda que alcance. Para Pablo es trágico que los Gálatas hayan vuelto atrás. Que los Gálatas, después de lo que dice esta palabra, la cual quiero leer, dice capítulo 3, estamos hablando de evidencias. No olvide que estamos con el tema de evidencia. Es tan evidente cuando el conocimiento de Dios no está, como tan evidente es cuando el conocimiento de Dios se tiene. Entonces, el que anda en el intermedio, pues no sabremos, ¿verdad? Pero hay gente que actúa por ignorancia, pero hay otros que actúan por tragedia, porque ya es trágico. Es trágico que conociendo la verdad no tienen un compás de tiempo en la voluntad del Señor para aproximarse, para reanudar, para reajustar, para provocar movimiento. La voluntad no les da porque están bajo un poder trágico llamado hechizo. Para Pablo dice que los Gálatas han quedado en un hechizo, y por eso he preguntado, ¿ha conocido usted a alguien? ¿Ha tenido la experiencia de conocer a alguien que está sometido a un hechizo? Que han practicado sobre él un embrujo, que es inexplicable su conducta. Personas que estaban sujetas. Yo he conocido hombres casados con buenas esposas, buenos hijos, un hogar tan lindo, pero tienen una persona fuera que no pueden dejarla. Aunque todo dice que él ama a su familia, pero aquello no lo suelta. Hay una cosa desbordada, algo que está por encima de su propia voluntad, que lo controla. Es esa medida. No vamos a hablar de los hechizos hoy, estamos hablando de la dimensión del control, de lo que Pablo está diciendo. No vamos a orar contra los brujos. Es dimensionando lo que Pablo va a decir, porque es evidente cuando las personas deciden vivir por la ley, autoseñalándose, y no deciden entrar en este océano grandioso de la gracia y del perdón de Dios que procede por la fe en el Hijo de Dios crucificado y que ha sido debidamente aclarado. No queda sentido que la gente vuelva atrás, a menos que tenga un hechizo. Pablo dice, la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Fue tan
expedito, fue tan claro, fue tan contundente la predicación. A Pablo le parece como si se encendieron luz a Cristo crucificado, y él espera que los Gálatas tengan esa actitud y ese avance en la gracia y en el conocimiento de Cristo y en el avanzar en el desarrollo de su fe. No, ellos se vuelven para atrás, se regresan. ¿A qué? A vivir por los rudimentos de la ley, a vivir por lo que la ley señala. Y para Pablo esto es trágico y no debería significar menor cosa para nosotros. Por eso he tomado este pasaje tan recorrido, este pasaje que parece que ya suficiente lo hemos leído, pero Pablo dice: hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha idiotizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si la hubieran visto morir, como si lo hubieran visto morir en la cruz. El verso 2 dice: déjenme hacerles una pregunta. Y esta pregunta me parece como cuando uno va al médico, ¿verdad? Y entonces el médico le pone ¿cómo se llama ese volado que le pone ahí? Déjenme hacer una pregunta. ¿Fuma usted? Sí, me echo mi cigarrito, con razón le chifle el pecho, o sea, va el diagnóstico, ¿verdad? Déjenme hacerle una pregunta, usted, como le gusta mucho la comida grasosa, usted esto, lo otro, y lo que la persona va diciendo va siendo coherente con el diagnóstico que va apareciendo. Y Pablo les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer? ¿Cómo fue esto? Ustedes recibieron al Espíritu por obedecer la ley. Yo voy a hacer esta pregunta a usted y me la voy a hacer a mí. ¿El Espíritu se recibe por recibir la ley o por creer en la gracia? El Espíritu no es retrógrado. El Espíritu no es... el Espíritu no tiene esta versión de retroceso. Pablo les pregunta: ¿usted es el Espíritu de Dios por obedecer la ley o por el oír el Evangelio de Jesucristo? Y me parece que Pablo es un doctor en este caso, porque él ha logrado ya identificar la trágica condición de los Gálatas. Él les pregunta: déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y él mismo dice: claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y esta versión es muy fuerte. El verso 3 dice, no sé si está apareciendo, que sean tan tontos. Por eso Pablo está asombrado. Voy a decir una palabra que poco me gusta decir, pero Pablo está anonadado de ver la conducta de los que han oído la predicación grandiosa del Evangelio de Jesucristo y se han regresado a la ley de Moisés. La pregunta es: ¿recibieron al Espíritu por obedecer a Moisés? Yo hago esta pregunta, la abro hasta donde quiera que llegue esta señal. ¿Quién recibió al Espíritu por obedecer la ley de Moisés? Porque aquel pacto no contenía, no traducía llenura del Espíritu por obedecer la ley. Pero la ley del Espíritu de vida que procede del nuevo pacto sí culmina con la plenitud y la llenura del Espíritu. Prácticamente Pablo está identificando que allí está el meollo del asunto y que el engaño, y que esto trágico, ha procedido de esa situación que se destrabó en la mentalidad, en el espíritu, en la vida de los Gálatas, para volverse tan tontos a los ojos del apóstol. O sea, es como cuando usted va al médico y usted tiene problemas de diabetes. Tenemos un sinfín de amenazas en el ambiente. Tenemos un coronavirus que anda buscando y usted tiene una dolencia que se le llama de base y usted continúe consumiendo cosas que le hacen daño para el azúcar. O sea, toma refresco, gaseosa. Sí, doctor, pero usted está muy mal, usted tiene muchísima contenido de azúcar en la sangre. Ay, pero...
Y cuando aparece el coronavirus y le cae encima a alguien que ya está empezado, y después preguntan a Dios, ¿y por qué? ¿Por qué se murió? Entonces Pablo dice, ¿por qué se han vuelto tan tontos, tan torpes? Yo agradezco a Dios por la vida de Pablo y agradezco a Dios por estas revisiones bíblicas que nos ayudan a que nosotros podamos, porque ya dije que la tragedia fue una obra de arte, una obra teatral que tenía como fin, pudiera ser confrontado, pudiera ser purificado, se llevara una profunda moraleja dentro de sí, porque el personaje que está protagonizando un papel determinado, que puede ser un famoso, él termina en algo fatal, la fatalidad de otro, porque usándome algunas experiencias de la Escritura. Y claro que en el al 18 no lo vamos a poder poner en pantalla muy grande, pero se lo dejo de referencia. Para Elí, en un día que Israel ha salido a la guerra, le dicen que el arca del pacto se la han robado los filisteos y que sus dos hijos han muerto. Y dice la Escritura que Elí estaba tan gordo y estaba tan asombrado de la muerte de sus hijos y de la pérdida del arca del pacto, que se fue para atrás y se desnucó. Y entonces se quedó sacerdote. Fue trágico. Señala esto como algo trágico. La tragedia de no tener el conocimiento es evidente cuando el conocimiento de Dios no actúa. Hay personas que andan detrás de sus propios embrujos, andan detrás de sus propios placeres, de sus propios anhelos. Hay gente que anhela tanto ser tan rica que no importa, se llevan de pecho todo. Terminan hasta vendiendo droga, haciendo cosas inadecuadas, pero lo que se quiere es que la gente mejor cuánto tiene y saben que han tirado su alma al infierno. De todas estas cosas estoy hablando, y de personas que han tenido el conocimiento y han tenido la luz del Evangelio. Para Pablo esto es una hechicería. También en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versos 30 al 37, ahí estuve leyendo anoche yo, qué terrible la tragedia, el final de la mujer tan horrible llamada Jezabel. Se la hartaron los perros, discúlpenme que no estoy diciendo esta expresión, pero los perros se la comieron. Cuando Jehú iba entrando a donde estaba ella y está viviendo y está en una azotea, en un segundo piso, está la mujer como provocando a Jehú. Y dice Jehú, cuando están unos eunucos ahí, láncenla, empújenla. Y los hombres obedecieron a Jehú y la lanzaron. Dice la Escritura que cayó abajo reventada y sus entrañas, su sangre manchó las paredes del edificio donde ella, de esa fortaleza donde ella vivía. Y dicen que después de que el movimiento de Jehú terminó, fueron a buscar a Jezabel. Habían restos del cuerpo. Porque en este caso Jezabel es una imagen. Se terminó. Y Dios puso, como deseamos que Dios ponga, a todo lo maquiavélico en nuestra nación, en nuestro país, como Dios lo hizo con Israel. Eliseo mandó a Jehú y eso sucedió. Fue trágico cómo terminó esa figura gobernante en Israel, cuyo cuerpo fue comido por los perros. Ojalá usted pudiera decir conmigo, fue trágico. Como trágico es cuando nosotros, teniendo luz, andemos en tiniebla. Para Pablo eso no responde a otra cosa sino a una manipulación llamada hechizo. ¿Quién nos hechizó? De hecho, que la palabra insensatez, ¿por qué son tan insensatos? Yo no sé si en nuestro hablar podría decir, ¿por qué están tan brutos? Porque en este verso número 5, creo que es el 5, vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque ustedes obedecen a la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. De mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. Sitúa a Abraham como
como el antiguo, como el patriarca, como el padre de la fe. Y él dice, Abraham sí se sostuvo como viendo lo invisible y sí se mantuvo en aquello que Dios le predicó, que Dios le habló, y por eso Dios lo tomó, sus obras las tomó como justicia, el ofrecer a su hijo justicia. Sin embargo, a los Gálatas les dice, pero ¿cómo es posible que estén tan tontos? No puede ser. No puede ser que no les hayan servido para nada lo que se les ha enseñado. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias de gusto para decidir mejor caminar a la luz del conocimiento de Cristo? ¿Será que nosotros no hemos terminado de caminar una travesía, de ir de necedad, de innecesidad? Una cosa trágica. Personas que guiaron a otros, porque en este caso Jezabel es una imagen, se terminó y Dios puso, como deseamos que Dios ponga, como para que ya les caiga el 20 o que nos caiga el 20, porque esto tiene que ver con todos nosotros. La palabra insensato viene del griego anoeto, que es alguien que puede pensar, pero no logra. Dice, con esta persona es cierto, no es creyente. La escritura me dice a mí esto, pero esto es cierto, todo es cierto. Lo puede, pero no tiene la capacidad de manejar el timón que le lleve hacia la realidad concreta de la voluntad de Dios. La persona en cierta medida piensa, pero no percibe. Es como cuando usted está con los ojos abiertos y a alguien le parece que está viendo, pero usted no está viendo nada, usted está como oído en un pensamiento. No hay percepción. Eso es una persona insensata. A los Gálatas tienen capacidad pensante, pero no reflexiva. Identifican lo bueno y lo malo, pero no tienen capacidad de decir, voy a escoger lo bueno. Sino que van dando tumbos en la vida, golpeando todo de una manera inconsecuente, sin medida, sin percepción, sin nervios, sin tacto. Como esta mañana que al conectar la plancha, está claro que uno lo primero que va a ver es que tan caliente está. Y no le va a agarrar de ahí de donde se plancha, se quema. Vamos a saber que están sensatos, analizan pero no perciben. Vean ustedes en Lucas capítulo, pretendo terminar a las 11 de la mañana y ojalá, mis amadas, mis amados, en la mañana que estábamos orando me hacía ver el Señor que hay personas que han encontrado hasta comodidad en este sistema en que estamos, porque levanta ahí a cualquier hora, está ahí, si es posible, desde el programa favorito. Yo quisiera animarle a usted, que nosotros de manera disciplinada nos tomemos este tiempo. Yo quiero decirle que para nosotros no es este rato de media hora, esto que yo le voy a compartir, que estamos compartiendo. Me imagino que la doctora también en su oración, no es que hoy empezó hoy en la mañana, empezamos una semana antes. Los que son predicadores me pueden a mí dar la razón. Cuando nos dice, le va a tocar enseñar, le va a tocar orar, usted toda la semana pasa pensando. Y no va a venir así como charraludo, en calzoneta. Aquí andamos como medios cambiaditos para poder cumplir y que todos tengamos esta disposición. Mientras hago otra cosa y oigo al pastor. Que para nosotros sería muy triste esto. Que usted se haga la tarea de estar sentado. Que usted tome nota y pueda medir qué tanto está percibiendo lo que piensa. Porque si solo está pensando y no está actuando en la base del conocimiento, hay alguna tragedia en su sistema de pensamiento. Hay algo trágico que no lo está dejando avanzar. Lucas 24:25 es la referencia de cuando las mujeres van a la tumba a revisar si el Señor sigue
participado en remover la piedra. Y ellos le dicen que por qué andan buscando entre los muertos al que vive. Pero es increíble cómo la rudeza mental, cómo de tantos escenarios en los cuales el Señor Jesucristo utilizó para decirles que Él iba a resucitar, que Él resucitaría al tercer día. Él usa esta palabra de insensatez. Estamos hablando sobre los tópicos de la resurrección que registra Lucas en su evangelio. En el verso 25 dice, está en mi Biblia está marcado, porque estos sucesos no son inocentes. ¿Qué pasa? Dice la escritura que entonces Jesús les dijo, ¿qué anoetos son ustedes? Estas son las expresiones de Cristo después de que les han tenido que explicar que Él iba a resucitar al tercer día, que Él iba a vencer la muerte, que Él resucitaría y que Él se elevaría al Padre y todo lo que ya ellos conocían. Pero el Señor los exhorta y Jesús les dice, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en la Escritura? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que subir todas esas cosas, tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Estaban frente a una realidad de un Cristo resucitado, pero los pensamientos no les daban, y la expresión es la misma. Es evidente que estaban viendo al resucitado, pero en sus mentes no cabía aquella situación. ¿Por qué? Por la tragedia de una mentalidad que no está abierta, que no está determinada en el entendimiento, en el conocimiento de Cristo. Allí en el sepulcro, el Señor les dice, ¿por qué son tan anuetos? ¿Por qué son tan cabezas huecas? Quiere decir esto. Insensato viene de una palabra latina, incesu, que no hay, que el coco está vacío. Insensatos, la palabra anoeto significa cabeza hueca, o si a usted le gusta, cabeza de pollo, como quiera, como quiera decirlo. Pero es el Señor Jesús quien les dice, ¿por qué son tan cabezas huecas? Versos anteriores dice el verso 22 de Lucas 24. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había sido desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Ellos andaban detrás de comprobar si era cierto lo que las mujeres habían dicho. No estaban comprobando lo que habían oído previamente de que Él iba a resucitar. A eso es a lo que el Señor Jesús les dice, ¿por qué son tan anuetos? ¿Por qué son necios? De que se les explica. Voluntad, hay algo que está manipulando aquella cosa para después, para después, para después. Y cuando ya se quiere actuar, se vuelve tarde, se vuelve tarde. Entonces, personas con una miopía pensaban, pero no podían percibir el Evangelio. Es decir, que no perciben lo verdadero, lo que es por la fe. Jesús fue presentado claramente, dice Pablo, claro. Y es importante que nosotros esta mañana nos preguntemos, ¿está claro para nosotros?
¿Está claro? Porque si está claro, realmente nosotros no podemos, no tenemos excusa. Y la expresión que Pablo usa aquí en Gálatas dice, ante cuyos ojos fue presentado. El verbo utilizado fue previamente presentado. Es decir, es como que le digan a usted y le presenten una foto. ¿Conoce usted a esta persona? Y usted, sí, hombre, sí es fulana. Pero le presentaron la foto. Entonces lo que Pablo está diciendo, a ustedes a quienes Cristo fue claramente pregrafo, fue presentado anticipadamente. ¿Cómo pueden ahora actuar como si no les haya sido presentado? Por falta de conocimiento. Ante cuyos ojos, el verbo usado fue, quiere decir descrito con anticipación, descrito con antelación. Es como cuando alguien le dice, de San Marcos, ¿qué pérdida tiene? No hay más parque. Le digan con va a estar ahí y que es en el parque central de San Marcos, no hay pérdida. Y que usted agarre para la avenida. Y que allá en la avenida, ay, que fíjese que no me acuerdo de la dirección. Pero es el colmo. ¿Cómo va a confundir la avenida? Está embrujado. Estructura mental. Mi papá me dice, vieras cuánto me ha dicho, pero ay, no. Estos tópicos de nuestra necedad interna, tenemos el conocimiento, tenemos la explicación, todo tiempo, pero ¿por qué? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos llevó a tal niveles de desajuste que han dejado de percibir a Dios? Y voy a saltarme al verso 10 para que veamos la explicación de Pablo y ir concluyendo esta mañana, agradeciendo la presencia de Celeste Osorto hasta la ciudad de Catacamas, Olancho, donde los ríos son de leche y las piedras son de queso. Ya días no probamos el queso de allá, pero creo que todavía hay. Miren, hasta Carolina del Norte, mi amada Siria Cruz, su esposo Ramón y estos muchachos hermosos. Estuve viendo ayer las fotos del chiquito, qué enorme varón, grandote, bulinote. Felicidades Siria por su muchacho. Aquí tenemos a Eduardo. Eduardo, dice Eduardo Rivera. ¿No será Eduardo? Ay, se llama mi compañero de trabajo. Amigo suyo. Ah, pues sí es Eduardo, el apellido Eduardo. Gracias Eduardo. Bueno, Chayito Corrales, gracias Chayito por estar. Y a José Morán, gracias. Y también tenemos a mi hermana Suki. Hoy casi que no es un mensaje de aleluya y de aplauso. Este es un mensaje para salir de la tragedia. El nacimiento de Cristo debe sacarnos de estas determinaciones trágicas. La tragedia de un hechizo, el no tener el conocimiento, es evidente, es evidente. No nos estemos preguntando al final de nuestros días ya con frustración, porque estamos detrás de que Dios también nos hechice. Dios no es hechicero, Dios no es controlador. La base del corazón de los que creen. La gente. Una manipulación a nivel de su voluntad. Hay algo que está manipulado. Cristo es amor encarnado, manifestado. Quieren que Dios los embruje, los manipule. Dios es Dios de amor y Dios
hay ninguna relación. ¿Qué relación tiene que nosotros decidamos seguir en la ley cuando se nos ha predicado a Cristo y a Él crucificado? La ley cuando nadie pudo cumplirla hasta que apareció Cristo. Hasta que Cristo apareció para cumplir a cabalidad hasta el último mandamiento y hasta la última exigencia de Dios para redimir a los que creyeran en Él. Para Pablo era esto una hechicería, era una tragedia que una vez que el Espíritu de Cristo nos ha sido impartido para llevarnos a la abundancia de las riquezas de su gracia, queramos volver a la dinámica restringida de cumplir mandamientos. Verso 11 dice: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo vivirá. El justo vivirá por la fe. Pero si ya se quiere lo que no es posible, ya disculpa estar embrujado. Para Pablo es justicia por la fe. Pero estos Gálatas están queriendo conseguir justicia por cumplir ordenanzas, por hacer cosas, por cumplir mandamientos. Eso es trágico. No tener el conocimiento de Cristo, no entrar en la abundancia y en las riquezas de su gracia, por querer estar cumpliendo leyes, por querer estar cumpliendo ordenanzas, cosas que quedaron atrás y que fueron una frustración porque el hombre nunca pudo. Para Pablo eso es una trágica hechicería. El escritor dice en el verso 12: el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice: tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cristo nos ha rescatado. Cuando fue colgado en la cruz, cargó su... Está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo que había sido prometido. ¿Por qué volver atrás? A Pablo le hace necesario, y es provechoso para nosotros, volver a escuchar una explicación tan clara de lo que representa vivir por la fe en el Hijo de Dios. A que esta fe, que por la obra perfecta de Cristo, por su entrega absoluta, por su muerte, por llevar en Él la carga de nuestra maldición, para abrir un camino expedito, libre, un camino de abundancia, de paz, de justificación, de libertad para vivir en esta abundancia de antemano por medio de Jesucristo y nuestra fe en Él.